Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada. Como ya sabéis, han jugado auténticos partidazos este finde, entre ellos, como no, la final entre Barça y Madrid. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Bueno, ha sido un fin de semana un poco inusual porque no hemos tenido la jornada completa de la Liga, aunque sí, un poco, y ahora hablaremos de ella. No hemos tenido Premier League, pero sí que hemos tenido, como decías tú, el partido de partidos, un clásico, un partido que decidía un título, la Supercopa de España, el primer título del año además, y se ha saldado pues exactamente igual que se saldó la de la temporada pasada, con victoria del Barça por 3-2 ante el Real Madrid, en un partido en el que, bueno, ha habido mucha polémica después por los comentarios y por los análisis que se han hecho en el partido. Yo estoy de acuerdo, la verdad, en el que el Real Madrid compitió bastante bien. De hecho, compitió, yo creo, bastante mejor de lo que mucha gente esperaba y quizá por eso han venido los halagos, pero eso no quita que yo también considero que el Barça fue mejor en varios tramos del partido y en general, y por lo tanto es claro campeón, merecedor de este primer título de la temporada, que, bueno, además ahora hablaremos también, ha supuesto un cambio de dinámica total en el Real Madrid porque ya no está Xabi Alonso y parece que el que estará hasta final de curso es Arbeloa. Pero bueno, ya comentando un poco más en sí el partido, empieza con hasta el gol del Barça. Creo que los están como en una especie de tregua, no quieren tampoco revelar demasiado sus armas, hay cierto respeto entre ambos. Luego con el gol del Barça sí que tiene 10-15 minutos espectaculares en el que yo creo que incluso debería haber ampliado un poquito más la ventaja. A mí un 0-2 en la primera parte me hubiese parecido justo, pero al final lo que cuenta es el acierto de las áreas, el Barça no fue capaz de rematarlo. Vinicius se inventó un gol completamente espectacular, solo con un caño, una carrera, un remate y un recorte a Cubarsí también espectaculares. Luego muy rápido vuelve a ponerse por delante el Barça con un gran otra vez, pase de Pedri y un buenísimo remate de Robert Lewandowski, pero a la salida del córner, ya en la última jugada de la primera parte, otra vez vuelve a patar el Real Madrid. Y la segunda parte creo que sí que es mucho menos loca, porque la verdad que el descuento de la primera es prácticamente inigualable a nivel de locura. Pero bueno, no hay demasiadas ocasiones por ninguno de los dos equipos y al final Rafinha, en una acción en la que, bueno, con la insistencia de siempre que él tiene, vuelve a decir un clásico. No es la primera vez en los últimos años, de hecho ya es la segunda, la tercera o la cuarta incluso. Marca el 3-2 y bueno, a partir de ahí no pasa demasiado. Luego tenemos la roja a Frenkie de Jong, que yo creo que sí que es bastante clara, y bueno, a raíz de eso el Madrid aprieta un poquito más, tiene a Rashford una muy clara para matar el partido, el 4-2, pero no la enchufa, y tampoco lo hizo Álvaro Carreras, en la que fue una acción prácticamente inmejorable para el Real Madrid, en un remate en el punto de penalti solo, que le cae la pierna zurda. Además, es verdad que no es el mejor rematador, no es Kylian Mbappé, pero la tira a las manos de Joan García y al final se acaba saldando con un 3-2, como comentábamos antes, y otra vez vuelvo a repetir que yo creo meritorio campeón el Barça de este primer título español del año. Sí, sin duda, la verdad que sí, sobre todo porque, claro, tú ves el partido y si bien el Madrid compite, al final yo creo que incluso nos sorprendió que se estuviera jugando tan atrás por parte de ellos. O sea, ya más o menos contra el Atlético ya vimos algo parecido, de hecho ya lo comentamos, pero a mí me sigue sorprendiendo que, claro, al final al Barça es cierto que cuanto más daño le puedes hacer es jugando de esa manera, a buscar transiciones. La cosa es que yo creo incluso que estaban tan atrás que les costaba hacer eso, porque claro, tenían que correr 80 metros y eso, pues evidentemente es bastante difícil. Si bien, como bien has dicho tú, pues compitieron bastante bien. De hecho, me recordó un poquito el guión del partido, el de Copa. Si bien en aquella ocasión, pues el Madrid se puso por delante en segunda ocasión con el 2-1 de Tchouaméni. Pero bueno, en esta ocasión el Barça se adelantó las 3 veces y yo creo que sobre todo es clave que en la segunda parte sí que luego de unos 10-15 minutos en los que el Madrid sí que intentó tener un poquito más de posesión, luego el Barça volvió a tener el control y yo creo que fue el tramo del partido donde más pases, digamos, tranquilos, entre comillas, se pudo llegar a hacer y bueno, poco después llegó esa ocasión de Rafinha que logró enchufar muy bien, ahí con un par de, entre el resbalón y el desvío de Asensio. Y yo creo que hasta la expulsión de Frenkie, el Madrid realmente no genera mucho. Creo que Mbappé justo había entrado luego del 3-2 y hasta eso, de la expulsión no hubo mucho peligro en ataque. Eso sí que me llama un poquito la atención. Pero bueno, visto lo que se podía llegar a pasar en este partido, pues yo creo que al final un 3-2, como ha dicho mucha gente, no era tan malo, pero al final pues lo que ha acabado significando es la destitución. Bueno, destitución. Todavía no se tiene muy claro si ha sido más Xabi Acuerdos Alonso que mutuos. ha dicho estoy cansado o ha sido una cosa entre los dos, como dices tú,
pero sí que parece que evidentemente las cosas pues no han salido como se esperaban. Bueno, sí, yo, al final lo que dice el Real Madrid oficialmente es rescisión de mutuo acuerdo, con lo cual parece que han sido las 2 partes, pero bueno, ya sabéis que primero todo el mundo pensaba que era una institución, luego han salido noticias de que ha sido Xabi Alonso el que ha acabado explotando por la mala relación y los problemas en el vestuario. De igual manera, el desenlace es el mismo, Xabi Alonso ya no continúa siendo entrenador del Real Madrid, y a mí, honestamente, es una decisión que me ha sorprendido, porque, ya, o sea, hace un mes sí que sonaba bastante más esa posibilidad, pero últimamente se había calmado. De hecho, me parece que el Madrid llegaba a esta final con una racha de 6, 7 victorias consecutivas. Y bueno, es verdad que, por ejemplo, la anterior con el Atlético de Madrid no fue la más brillante, pero justamente luego del Barça, yo creo que tampoco iba a decir que había esperanza, porque el Barça volvió a ser mejor y volvió a ganar un título en la cara de su máximo rival, con lo cual no había nada a celebrar. Pero bueno, había sido competitivo, había estado ahí, que es algo que, por ejemplo, el año pasado prácticamente no vimos en la mitad de los clásicos. Y bueno, en la Liga, ahora lo veremos en la clasificación, están a tan solo 4 puntos, en Champions están luchando por el top 8, con lo cual, bueno, de hecho ha salido una estadística muy clara, que es, por ejemplo, que a esta misma altura de la temporada, el año pasado Flick tenía exactamente los mismos números que tiene ahora Xabi Alonso. Y mirar cómo está Hansi Flick y mirar cómo ha acabado el proyecto de Xabi Alonso, con lo cual a mí, honestamente, me parece que con media temporada es poco tiempo como para evaluar lo que es capaz de hacer un entrenador, si es que ha sido un despido. Si ha sido decisión de Xabi Alonso que se ha querido ir, pues ya ahí sí que no puedo entrar porque realmente no sabemos lo que pasa dentro del vestuario. Sí que estaba claro que algo iba mal, sobre todo, bueno, la prueba última más clara final fue este tema con Mbappé, que Xabi Alonso pedía el pasillo al Barça y fue los futbolistas los que no le hicieron caso, que bueno, fue creo una de las únicas acciones más manifiestas que se han visto directamente de lo que pasa dentro del vestuario, pero parece que no estaba todo demasiado fino. Y si ha sido Xabi Alonso, este análisis que hago yo de que para mí decisión muy pronta, pues no tiene sentido porque ha sido él y no ha sido cosa del Real Madrid. Y veremos cómo le va a Arbeloa, que tiene un papel complicado ahora, la verdad. Sí, la verdad que sí, porque claro, quieras que no, pues más que nada para hacer este tipo de análisis tienes que saber qué es lo que ha pasado para poder decir, bueno, me posiciono de esta manera o de otra, pero es que ahora mismo, a esta hora, todavía se tiene dudas de si ha sido cosa del club o lo han acordado entre los dos o ha sido Xavi, que yo, sinceramente, tal y como has comentado tú los resultados, yo creo que el Madrid es que incluso sonaba antes de pocas horas antes del comunicado. Había muchos periodistas que decían a Xavi se le va a aguantar hasta mínimo final de la temporada porque el Madrid considera que han competido bien, tal, y luego hay ese giro de guión, por lo que yo realmente creo que me creo más que Xavi Alonso ha dicho ya está, hasta aquí, que propiamente el Madrid, porque como comentas tú, últimamente tenían una gran dinámica, han competido bien contra el Barça, que ya pues la temporada pasada evidentemente costó muchísimo, y yo realmente creo que no son tan malos los resultados, más malos son las sensaciones, sobre Exacto. todo pues también en esta Supercopa, que a lo mejor el Madrid no se espera que tengas que recular tanto, pero igualmente yo creo que Xavi Alonso ha visto entre las dinámicas que comentabas tú del vestuario y luego también otra parte que yo creo que tiene mucha culpa el club, que creo que no le ha traído los jugadores que a lo mejor necesitaba, que esto ya lo dijimos en los vídeos de mercados de fichaje, que yo creo que los dos estamos de acuerdo que necesitaban un organizador en el centro del campo, más jugadores ahí, y al final pues no le trajeron eso. Yo creo que eso también pues complica un poco más también que juegues de una manera más atractiva con el balón. Sí, bueno, y que además los que han traído tampoco están siendo demasiado protagonistas, bueno, el único quizá es Álvaro Carreras, Mastantuono empezó bien, lo mismo Hausen, perdón, pero tampoco han acabado de entrar demasiado en la rotación por lesiones o porque simplemente han estado otros futbolistas mejores que ellos y bueno, al final ha acabado así, veremos cómo le va a Arbeloa, que bueno, a ver si es capaz ya por fin, porque bueno, Hansi Flick ya ha echado a 2 entrenadores del Real Madrid desde que es entrenador del Barça, así que veremos si se acaba con el tercero o es el Real Madrid el que es capaz de darle la vuelta a la situación. Y bueno, al final de temporada, al final haremos el análisis, que es cuando de verdad ya ha pasado todo y cuando de verdad importa. Y esta semana también hemos tenido jornada de la Liga. Es cierto que no ha cambiado demasiado las cosas por arriba, porque ni Barça, ni Atlético de Madrid, ni Real Madrid disputaban la jornada, pero ha sido una jornada muy importante en esa zona media, baja de la tabla, incluso en zona europea, aunque bueno, justo varios de los equipos que habían en esa zona también han empatado. Ahora lo vamos a ver. La Real, que ganó 1-2 al Getafe, 1-1 empataron Oviedo y Betis. Buen punto para el Oviedo, mal punto, la verdad. Para el Betis, 3-1 ganó el Villarreal ante el Alavés, 1-0 el Girona ante los, es una victoria muy importante, ahora lo veremos. En la clasificación, empate a 1 entre Valencia y Elche, 2-1 ganó el Rayo al Mallorca, empate también entre Levante y Español, en un análisis muy similar al del Oviedo Betis.
y ganó el Celta con un penalti al final de Marcos Alonso 0-1 al Sevilla, en una victoria también muy importante porque, bueno, de hecho seguramente sean uno de los grandes ganadores de la jornada porque, bueno, os acordaréis que hablábamos de un inicio regular en el que empataron muchos partidos y ahora mismo están, si no recuerdo mal, empatados a puntos con el Betis por ese último plazo de Europa League. Sí, la verdad que sí, se han agarrado, digamos, al tren de Europa. Yo creo que ahora mismo, viendo la jornada, pues les ha salido de cara porque incluso te diré que han podido, pues eso, recordar al Betis, también el Getafe que ha vuelto a pinchar, aunque últimamente digamos que la dinámica no está siendo la mejor. Y bueno, luego también otra cosa importante que la Real desde el cambio de entrenador pues ya es varias victorias así digamos a último momento y después que también empataron contra el Atlético, que era un partido bastante difícil, por lo que yo creo que digamos que ha aterrizado con buen pie. Así que eso también es muy importante porque creo que, si no me equivoco, la próxima jornada de liga es contra el Barça en el Real Arena, o sea que digamos que va a ser un partidazo como siempre suele ser. Y luego también pues es una jornada que en términos de descenso creo que ha apretado muchísimo las cosas porque claro, entre equipos que ya estaban ahí y que no han conseguido pues la victoria, luego equipos como el Girona han conseguido ganar y otros como el Sevilla, que cada vez la situación es Sí. peor incluso, o sea, se empieza a acercar bastante a lo que viene a ser el descenso, si bien hay equipos que están pues tan mal que incluso todavía tienen un poquito de margen, pero la verdad que ha sido una jornada en la que hay creo que 3 o 4 ganadores y el resto pues digamos que la situación se les complica. Sí, vamos a verlo directamente en la clasificación. Por arriba no ha cambiado demasiado la cosa. El Villarreal ha adelantado al Atlético de Madrid, es tercero y ahora es el Atlético de Madrid que está cuarto. Español y Betis siguen en la misma posición, ambos empataron, pero el Celta se ha colado bastante arriba. El Athletic Club no disputó. El Elche podría haber aprovechado también los empates de Español y Betis, pero no lo pudo hacer. El Rayo, que ya se asoma por la mitad alta de la tabla. Y luego tenemos Real Sociedad, también una gran victoria. Getafe, Girona, que míralos, que estaban en descenso hace 2 jornadas y ahora están 13avos, aunque bueno, todavía sabéis que está todo muy apretado en esta zona. El Sevilla, que hace poco hablamos de posibilidad de Europa, ahora está 14avo y cerquita del descenso. Osasuna, Deportivo Alavés, Mallorca se salvan de momento y los que bajarían serían Valencia, Levante y Oviedo, que son exactamente los mismos que estaban en la jornada pasada, pero bueno, estáis viendo aquí que 17 tiene el Valencia y 21 tiene el 13avo, de hecho el 12avo también, bueno, y el 11avo, o sea que están a 4 Sí, sí. puntos de estar prácticamente en la mitad alta de la tabla, con lo cual Mm, evidentemente es mejor estar 11avo que 18º, pero que todavía queda media temporada y esto puede cambiar muchísimo, aunque bueno, también tienen que cambiar las cosas en equipos como el Valencia, como el Sevilla, Mallorca, Osasuna, que yo creo que todos esperábamos un pelín más arriba que no estuviera luchando por esto y se les está complicando un poco. Sí, la verdad que sí. Además que viendo la clasificación es que ahora mismo hay muchísimos equipos que pueden optar a ese descenso. Yo creo que más que nada, sobre todo, la plaza del Valencia, o sea, la antepenúltima, aunque también hay que recalcar que los otros dos, el Levante y Oviedo, pues no están tan mal como el Valladolid del año pasado. De hecho, están bastante bien. Están solo a 3 y a 4 puntos de esa antepenúltima plaza. Así que yo creo que este año el descenso sí que va a dar que hablar hasta la última jornada, además con bastantes equipos implicados y como Mm. decías tú, pues equipos que a priori, pues nosotros, como ya sabéis, lo que siempre decimos, ¿no? Que el Valencia pensábamos que podía llegar a mínimo disputar Europa y la realidad es que han vuelto a hacerlo de cada año. O sea, es increíble porque han acabado la primera vuelta igualito que la temporada pasada en descenso. O sea, es una cosa que parece ciencia ficción, pero siempre se acaba repitiendo y de hecho, bueno, ya habréis visto movilizaciones el otro día cuando acabó el partido contra el Elche en Mestalla, pues lo de siempre, pidiendo el link fuera, que los jugadores tienen que dar más, el entrenador también, o sea, ya parece el día de la marmota. Sí, bueno, y algo similar pasa en Sevilla, otra derrota más. Últimamente la racha es bastante mala. Es cierto que compiten bastante bien ayer con el Celta, de hecho hasta el final y por un penalti un poquito tonto se le escapa un punto que bueno, aún así el Sevilla estaba necesitado de los tres, con lo cual falta empujar un poquito más y yo creo que en el cómputo global del partido el Celta es merecedor de la victoria, pero bueno, veremos lo que pasa porque ya sabéis que va a estar todo muy apretado en prácticamente todas las zonas de la tabla y lo mismo podemos decir de la Serie A, en la que hemos tenido otra jornada muy interesante, en la que teníamos el otro gran partido de este fin de semana, el Inter de Milán-Nápoles, pero antes empataron Udinese y Pisa, también 2-2, perdón, Como y Bolonia 1-1, Roma ganó 2-0 al Sassuolo, lo mismo el Atalanta al Torino, 1-2 ganó el Parma en el campo del Lecce, empate a 1 del Milan, que ahora veréis que ha sido una oportunidad desperdiciada ante la Fiorentina, que saca otra vez un muy buen punto, 0-1 el Lazio ganó a las Verona, empate a 2 entre Inter y Napoli, entre el primero y tercero, y bueno, luego tuvimos ya ayer 2 palizas, la verdad, 3-0 el Genoa Cagliari y 5-0 la Juventus ante el Cremonese, que bueno, firmó uno de los mejores partidos del año probablemente.
Sí, la verdad que sí, digamos que ha sido la gran exhibición desde que ha llegado Spalletti y veremos si esto pues les sirve para dar un salto más en el juego, que yo creo que evidentemente, tal y como está la clasificación, pues no les vendría nada mal si consiguen ya pues tener, digamos que victorias holgadas, al menos que ya sabemos que en la Serie A pues cuesta mucho este tipo de marcadores, de hecho, porque hay mucha igualdad, pero tenerlos ya es bueno y efectivamente pues el partido que tú comentabas que fue de la jornada, evidentemente, es Inter-Napoli, que la verdad que fue sorprendente cómo se planteó el partido porque yo creo que en términos generales el Inter tuvo más ocasiones, pero el Napoli logró empatar las dos veces, además ya la última cuando ya faltaba poquito, y yo creo que es importantísimo, evidentemente, porque ya decíamos en la previa que era un partido que a lo mejor te servía para escaparte 3 puntos más o recortar 3 puntos, pues al final empate. Te queda igual. Y, efectivamente, y como dijiste tú, quien más podía aprovecharlo era el Milan, que tampoco pudo hacerlo porque evidentemente era un partido difícil, porque es la Fiore y además con la situación mala que están teniendo, pues luchan más al final, porque no es lo mismo estar en puestos de Europa que si pierdes no pasa nada, entre muchas comillas, que si estás en esta situación, como siempre decimos. Pero igualmente yo creo que al final los grandes ganadores de la jornada son los que han empatado, por eso mismo del Milan. Bueno, y ya otra vez volviendo al Inter-Nápoles, creo que aquí sí que hay que hablar más de un gran punto para el Nápoles que no para el Inter de Milán. Más que nada porque, como decías tú, creo que el Inter quizá en el cómputo global fue un pelín superior. No sé si tan superior como para merecer la victoria, pero sí un pelín superior. Y bueno, jugaban en casa y además el Nápoles, lo dijo el propio McTominay, estaba sin De Bruyne, estaba sin Lukaku, estaba sin Neres, sin Gilmour, o sea, tienen un montón de bajas. Imaginaros, otra vez lo dijo el propio McTominay, al Inter sin Varela, sin Calhanoglu, sin Lautaro, o sea, estamos hablando de ese nivel de futbolistas, de jugadores que son titulares y que además estaban siendo de lo mejor del partido, bueno, de lo mejor de la temporada, perdón, y lo mejor del partido seguramente fue el propio McTominay, que tuvo esas declaraciones luego y que, bueno, fue otra vez el salvador, fue, ya sabéis, el protagonista, perdón, del curso pasado del Scudetto del Nápoles. Y bueno, este año, al menos de momento, veremos si acaba siendo el protagonista otra vez de otro Scudetto, pero de momento es claramente bueno, el motivo por el que el Inter no se ha ido a 7 puntos, con lo cual, bueno, de momento ya ha dejado abierta la lucha, que tenemos más que suficiente. Y además, bueno, el que se mete, por cierto, no lo hemos comentado mucho en la lucha otra vez, es la Juventus. Es cierto que tiene un partido más, pero ahora mismo ha pasado al Nápoles, aunque está empatado a punto y está solo un punto del Milan, a 4 del Inter. Y bueno, lo mismo para la Roma, que también tiene 39, o sea que va a estar todo muy igualado hasta el final. Veremos, porque bueno, es que la serie es una locura. De hecho, si quieres, repasamos directamente ya lo que ha sido la clasificación, aunque ya lo he dicho un poquito ahora. El Inter tiene 43, 40 el Milan, 39 la Juventus, el Nápoles y la Roma, Roma, perdón, con un partido más. El Como con 34 se ha quedado un pelín atrás con ese empate ante el Bolonia. Atalanta séptimo, gran remontada, la verdad. Lazio, Bolonia, Udinese y luego tenemos en la parte mitad baja, perdón, Sassuolo, Torino, Cremonese, Parma, Genoa, Cagliari, Lecce y en el descenso Fiorentina, Hellas Verona y Pisa, que ya lleva tiempo siendo así, pero bueno, otra vez otro descenso en el que tenemos un poco de esperanzas de que esto pueda cambiar, sobre todo por parte de la Fiorentina, que viene, me parece que son 4 partidos consecutivos puntuando como mínimo, que hombre, viendo el desastre que había sido el inicio de temporada, está bastante bien. Sí, la verdad que sí, sobre todo por esa dinámica tan mala que tuvieron al inicio, que por suerte están consiguiendo pues más o menos salir de ella. Y bueno, ya lo ves aquí, están a 3 puntos de salir de esa zona. Es cierto que el Leche, si no me equivoco, tiene un partido menos, pero evidentemente hace nada estaban colistas con 3 puntos. O sea que tampoco están como para tener tanto drama en este momento. Y bueno, si el descenso de la liga yo he dicho que va a ser disputado, pues este tampoco se escapa, de hecho es También más o pilla. menos la misma situación. A lo mejor a partir del decimocuarto no es tanto como en la liga, que si no me equivoco el Girona está decimosegundo, decimotercero, pero bueno, que está prácticamente en esos puntos y que yo creo que incluso aquí cualquiera de los tres que ahora mismo está en descenso podría salir, que eso sí que en la liga pues veo un poquito más complicado el Oviedo y Levante. Correcto, la verdad que sí, sobre todo por Oviedo y Levante, como decías tú. Y vamos ahora a la Bundesliga, donde comentamos en el vídeo de la previa que podía ser una jornada complicada para los perseguidores del Bayern, si es que tenía algún perseguidor. Y bueno, creo que ha quedado más claro que nunca que no lo tienen, porque el Eintracht de Frankfurt y el Borussia Dortmund empataron a 3. El Leipzig no pudo disputar su partido ante el San Pauli por una nevada. 2-2 empataron Heidenheim y Colonia. Unión Berlín y Mainz exactamente lo mismo que el Leipzig aplicó para Hoffenheim y Werder Bremen. Otra nevada, el Friburgo ganó 2-1 ante el Hamburgo. 1-4 le metió el Stuttgart al Bayer Leverkusen. 4-0 el Borussia Mönchengladbach, que ya se ha recuperado completamente, parece, al Augsburgo. Y 8-1 el Bayern de Múnich ante el Wolfsburgo, que, bueno, si no habían dado suficientes golpes sobre la mesa, este yo creo que ya es el puñetazo final
final en la cara de Bayer Leverkusen, de Borussia Dortmund, de Stuttgart, de cualquiera que se le pase por la cabeza que puede tener una mínima posibilidad de ganar la Bundesliga, porque bueno, creo que ahora ya están en la máxima distancia que han estado nunca, son 11 puntos y creo que, bueno, por las sensaciones, por el juego, por los resultados, porque, bueno, al nivel que están es espectacular, la realidad es que estos 11 puntos parece que solo van a aumentar. Claro, y además que hay que recordar que justamente ahora se ha cerrado la primera vuelta, o sea, es una auténtica barbaridad sacar 11 puntos a estas instancias. Y bueno, es que yo creo que confirman lo que hemos ido diciendo desde la jornada uno prácticamente, que este Bayern pues es un super equipo y que evidentemente está para grandes cosas. Creo que no nos sorprende a nadie ya a estas alturas. Es cierto que al final un 8-1 en Liga pues sí que es sorprendente porque a lo mejor piensas que se van a guardar un poquito para el resto de No me competiciones que parece. disputan durante la semana, pero parece que Company tiene un plan que es pues el que todo equipo debería tener, que es marcar cuantos más goles mejor, y además que así es la mejor manera de mostrar respeto a tu rival, porque sabes que puede remontarte, bueno, a ver si me sale, Tranqui. remontarte en cualquier momento del partido, y evidentemente no les dan ninguna opción, y evidentemente también hay que comentar que los que vienen por detrás pues tampoco ayudan a que haya esa competencia. Si ven el Leipzig pues no puede jugar su partido, el resto sí pincharon, salvo el Stuttgart, si lo quieres considerar como perseguidor, que evidentemente ha sido el gran ganador, digamos, de ese segundo escalón. Sí, correcto, porque bueno, ya tenemos claro ese segundo escalón como la clara lucha más competida por algo en la Bundesliga, porque el título, vamos, salvo milagro, no creo que se le escape al Bayern de Múnich, que de hecho comentamos otra vez la posibilidad de que está más cerca del invicto que no de perderlo, yo creo. Pero bueno, es que ahora mismo la realidad es que el Bayern está primero con 44, luego el Borussia, bueno, es que Borussia Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim, Eintracht de Frankfurt, Friburgo están ya muy detrás y muy cerquita entre ellos también. Luego tenemos el Unión Berlín y en la parte de mitad baja el Borussia Mönchengladbach, que comentábamos que hasta hace, bueno, ya hace un mes y medio, 2 incluso, estaba colista, ha remontado bastante bien y veremos si acaba pudiendo engancharse un poquito a Europa. Tenemos Colonia, Werder Bremen, Hamburgo, Wolfsburgo, Augsburgo, San Pauli en ese playoff de descenso, todavía con un partido menos que jugar, aunque será contra el Leipzig. Y en el descenso Heidenheim y Mainz, que sigue siendo bastante sorprendente, porque es un equipo que lleva varias temporadas en Bundesliga y que el año pasado estuvo peleando hasta el final por competición europea. Sí, digamos que en este aspecto me recuerda un poco a la Fiore hasta hace nada en la Serie A. Veremos si también pues consiguen tener ese golpe de cambiar la dinámica, que también es cierto que, a ver, no están, creo yo, a tantos puntos como por ejemplo estuvo la Fiore, así que eso que tienen a favor, pero sí que creo que tienen que dar una reacción, creo que en pocas jornadas, porque si no, eso se les va a complicar. También es cierto que el playoff, pues a ver si lo disputan, tampoco estaría tan mal, pero es jugártelo a 50-50 contra un equipo que viene en el ascenso. Siempre suele ser bastante bueno, que si no me equivoco la temporada pasada se Sí, ganaron el mantuvieron los que estaban en primera y en segunda. sí. O sea que ya, y eso te lo dice todo, digamos que le sale más de cara a los que se mantienen, pero yo creo que a nadie le gustaría asumir ese riesgo si, por ejemplo, esto se hiciera en la liga, que a lo mejor sería incluso más atractivo que el playoff que hay actualmente. Hombre, sería muy interesante, la verdad que es una buena opción. Y bueno, con esto acabamos el vídeo, una jornada muy interesante. Sabíamos que teníamos varios partidos de primer nivel. Es cierto que en muchas ligas no ha cambiado demasiado la cosa porque o no han jugado los grandes o los grandes han empatado. Además, tampoco hemos tenido Premier League. Pero bueno, la semana que viene ya sí que volverá completamente la normalidad a todas las ligas. Empezará además también la Champions League, con lo cual, bueno, se vienen ya los partidos de máximo nivel, se viene el final de temporada, se viene el Mundial, se viene todo. ¿Y qué tienen que hacer para seguirlo, Cristian? Hombre, yo creo que ya, llegados a este momento, ya saben qué es lo que toca, ¿no? Dejad un placer que este vídeo os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, pincháis en el enlace, nos dais like, nos seguís, lo compartís con vuestros amigos y os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.